Jesús, Jesús. Jesús. Messi. Jesús, Jesús. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, concédenos la paz, concédenos la paz, danos la Sí. chulo, no te
Alabado sea Jesucristo. Hermanos, oremos por el año de jubileo. Padre que estás en el cielo, la fe que nos has donado en tu Hijo Jesucristo, nuestro hermano, y la llama de caridad infundida en nuestros corazones por el Espíritu Santo, despierten en nosotros la bienaventurada esperanza en la venida de tu reino. Tu gracia nos transforme en dedicados cultivadores de las semillas del Evangelio, que fermenten la humanidad y el cosmos en espera confiada de los cielos nuevos y de la tierra nueva, cuando vencidas las fuerzas del mal, se manifestará para siempre tu gloria. La gracia del jubileo reavive en nosotros, peregrinos de esperanza, el anhelo de los bienes celestiales, y derrame en el mundo entero la alegría y la paz de nuestro Redentor. A ti, Dios bendito eternamente, sea alabanza y la gloria por los siglos. Amén. Intenciones de la Santa Misa. Acción de gracias a la Santísima Trinidad, a San Pedro Apóstol, Padre Pío de Pietrelcina, a María en la vocación de María Auxiliadora de los cristianos, la Virgen de Cacupé, por los 15 años de Milena Isabel, por la salud física y espiritual de Justos, Remigia, Jonathan, Alfonso, Hermelinda, Silvina, Sandra Noemí, Severiana, Miguel, Ana María, Alfonso, Clara, Diosnel, María Luisa, familia Brizuela Cubilla, familia Cubilla Martínez, familia Leiva Delgado, Silvero Britos, Morel Silvero, Romero Ortiz, familia Vareiro Trinidad, María, Sixto, Rufiana, Virgilio, Nimia, familia Morales Martínez, Leiva Delgado, Ortiz Río, Venega Vázquez, Ortiz Venegas, Jiménez Santa Cruz, Guzmán Torres, Báez Brites, Cirilo, por nuestros hermanos difuntos, Fanny Graciela, Matías Samuel, Diego Pascual, Justina, Martín, Manuel Elías, Blanco.
para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. ¡Viva Cristo! ¡Viva! ¡Viva María Auxiliadora! ¡Viva! ¡Viva! ¿Cómo se llama este lugar? Paso de Oro. Bueno, un fuerte aplauso entonces para todos ustedes. Bueno, estamos ya aquí cerca. Miren un poco, vende famoso Baiteina Paso de Oro, ve. En vivo y en directo, y de Yarañe. Qué lindo que es cuando una comunidad así como ustedes, que lleva este nombre de María Auxiliadora. O sea que ustedes tienen que ser auxiliadores, los que ayudan, los que colaboran verdaderamente en este camino de nuestra salvación. Y hoy nos reúne y agradecemos a la familia de Milena Isabel, que cumple 15 años. Un fuerte aplauso. ¿Dónde va a estar? Ah, ven. Bueno, muy bien. Entonces agradecemos siempre la vida. Pero ustedes saben a quién le vamos a felicitar. Ya se me ve igual. Mabe vaya a felicitarte por los 15 años. Mabe. A los papás, un fuerte aplauso a los papás entonces. Justamente porque si aceptamos el don de la vida, si nosotros le decimos sí al Señor para nuestros hijos, porque son los papás, porque han como ahí estado ahí o abortaban, estaban entonces dando aceptar ya la vida, y entonces se vuelven asesinos de sus propios hijos. Estaban en Pichagua, lastimosamente también. Y yo eso lo puedo decir como sacerdote, porque sé 31 años de país más a cumplir, 31 años. La cosa pues está más lastimosamente, Ojendúa lleva muchas atrocidades y muchas muertes también. Qué feo que es cuando la propia madre o el propio papá le mata a su hijo. Que a la iba y vea. Señor Jesucristo esté con ustedes. Vamos a iniciar nuestra misa. La icatumía y entonces ñañe su imita ante el Señor. Allá bota un momento de silencio. Porque Peñán de Yara lleva aquí frente a la cruz. Jesús que nos redime. Jesús que nos salva. Jesús nuestro único Salvador. Hoy nos invita a reconocernos pecadores, a reconocer que Él lava nuestras faltas y pecados para que podamos también nosotros vivir en la autenticidad como hijos de Dios. Hacemos un momentito de silencio. A bella purajitas, lleveta perdoñan de llave. Con el corazón arrepentido, con galla purajita, y esta perdoñan de llave. Por Yahu Beko, Ñam de Yara Ore, por Yahu Beko, Ñam de Yara. Ore
Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Nos ponemos de pie y esta misa que agradecemos a Dios por los 15 años de Milena Isabel, que está aquí con nosotros, con sus padres, y también por algunos que nos acompañan siempre en nuestra misa a través de Ñande Yarañe. Rezamos también, hoy era el cumpleaños de este señor, pero ya lo cumple en el cielo, Leonardo Pérez. Oye, Ureji, Guayorea, Bella, lleva a través de Ñande Yarañe para rezar por su eterno descanso. Oración. Dios y Padre de todos los dones, de quien procede cuanto tenemos y somos, enséñanos a reconocer y a agradecerte los beneficios de tu inmensa bondad que has derramado en el corazón de tu hija Milena Isabel, y a amarte también con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos y vamos a escuchar la palabra de Dios. Hermanos, el Señor nos alimenta con su palabra y nos pide vivirla. Abramos nuestra mente y corazón para acogerla y dar testimonio con nuestro vivir. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, ninguno de nosotros vive para sí. Tanto en la vida como en la muerte pertenecemos al Señor, porque Cristo murió y volvió a la vida para ser Señor de los vivos y de los muertos. Entonces, ¿con qué derecho juzgas a tu hermano? ¿Por qué lo desprecias? Todos, en efecto, tendremos que comparecer ante el tribunal de Dios, porque está escrito: juro que toda rodilla se doblará ante mí y toda lengua dará gloria a Dios, dice el Señor. Por lo tanto, cada uno de nosotros tendrá que rendir cuenta de sí mismo a Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Contemplaré la bondad del Señor. Contemplaré la bondad del Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿Ante quién temblaré? Contemplaré la bondad del Señor. Una sola cosa he pedido al Señor, y esto es lo que quiero: vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, para gozar de la dulzura del Señor y contemplar su templo. Contemplaré la bondad del Señor. Contemplaré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Espera en el Señor y sé fuerte. Ten valor y espera en el Señor. Contemplaré la bondad del Señor. Aleluya, aleluya. Bueno pájaro, bueno quema, peñeñero ñamingu. Tomane mina, pereceba, tomane ora petuo. Tomane mina, pereceba, tomane ora petuo. Aleluya, aleluya.
Que el Señor Jesús esté con ustedes. y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Todos los publicanos y los pecadores se acercaban a Jesús para escucharlo, pero los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este hombre recibe a los pecadores y come con los pecadores y publicanos. Jesús entonces les contó esta parábola. Si alguien tiene 100 ovejas y pierde una, ¿no deja acaso las 99 ovejas en el campo y va a buscar a la que se había perdido? Y lo hace hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, la carga sobre sus hombros, lleno de alegría. Y al llegar a su casa, llama a sus amigos y a sus vecinos y les dice: alégrense conmigo, porque encontré la oveja que se me había perdido. Les aseguro a ustedes que de la misma manera habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta, que por 99 justos que no necesitan convertirse. Y les dijo también: si una mujer tiene 10 dracmas y pierde una, ¿no enciende acaso la lámpara, barre la casa y busca con cuidado hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, llama a sus amigas y vecinas y les dice: alégrense conmigo porque encontré la dracma que se me había perdido. Les aseguro que de la misma manera se sienten y se alegran los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierte. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¡Viva Jesús! ¡Viva María Auxiliadora! ¡Y viva Isabel! ¡Viva! Fuerte aplauso entonces para ustedes y para esta hermosa comunidad. Bueno, ya voy a misa porque hay temi, ya ñemongueta miso de la palabra de Dios en esta circunstancia tan linda que nos reúne como familia. Lo más importante entonces es reunirnos y encontrarnos aquí como familia. Hay siempre algún motivo que nos reúne. Nosotros sabemos, a eso le llamamos nosotros sacramentum. Vengo la latín, sacramentum. Y sacramento, eso quiere decir todo lo que se ve, todo lo que nosotros celebramos. Si yo te digo, Isabel, pesa ya por donde vaya, y va y pa, te digo y por ambas. Y pona, ay, claro. Tapi cuál vio, vean, va, dice. Pero mañana pesa, como diciendo, va, vio, dice, vean. Pea ya por también en diezna. Pero cuál vio, vean, va. O si no, pea ya por también en diezna. Bueno, ¿sabe entender por nada? Apea la signo, pero ya apeñan de, no hace falta explicar. Se la aero PM pesa, PM pende de mitad y cuera, allá pende de mitad, no vende, sea vende, ru vende, abuela, y deja, ella, va, eremos, y de güey, cuyagua, y ya. Bueno, pero el sacramento justamente es lo que nosotros vemos. Tenés que ver para creer y ver justamente para poder reaccionar. A ver, la ñande ya este día ya ponían en día. A ver, comunidad Haisha, va el añande ya poa. Añande ya poa y sacramento. Pero sacramento quiere decir que nosotros lo llevamos a nuestra vida. Peñandere coepe, oye, hechana, ma bañande, va evala ya y botan, va evala ya usea ya añande lleva. Moto para llevar taseina. Así que, Milena era, ¿verdad? Isabel. Entonces, lo importante aquí es que tu vida, tu vida tiene que ser un sacramentum. ¿Entendiste? O sea, tiene que ser algo que se ve. ¿Por qué? Y porque justamente la vida cristiana, da la cura hay en teñaneña mañana, estilo jalero. De esa la partida, muy te bate, mañana la gradería, dale, es chutado, ahí de pituado, ahí después cae, va, pea. Esa boca, ¿de dónde van a formarla? Mañana la momburé, la gradería, y la jugador, ahí. Y pues a tronco, de esa boca, si lo es hacen de hoy, de qué ves selección, porque entiende, pues a tronco, eso y. Apenas oigo la venda no y nada director técnico nada. Checo que es Alfaro Sereno y guri. Para la época va a ser tengo una vez viaje más porque gusta más la mundial dice. Entonces, votaba en día, pero para darle una bendición no.
Bueno, entonces fíjense, queridos hermanos, qué importante que es el ser sacramento de la gracia de Dios, porque la ñamoyara al servicio de nuestra comunidad, al servicio de nuestra familia. Mowiñande yaguerú, los buenos ejemplos. Obedece este día, agüero yepopetecabe. ¿A quién en primer lugar dijimos? A los papás. ¿Quiénes son los papás? Malas Seharu. Verdaderamente. ¿Por qué? Y porque justamente el testimonio y el ejemplo que nosotros, papás, mamás, abuelos, abuelas, les dejamos a los hijos es lo más importante. Así es que niña, Milena, Isabel, ¿tenés tus abuelos todavía? Hoy veo los abuelos, vemos para mí la vende por abuelos. Un fuerte aplauso aquí para los abuelos también. Bueno, ahí te veo, vean. Qué lindo que es entonces tener la familia, ¿verdad? Pero la familia que se preocupa por nosotros. Y la familia que tiene que ser el ejemplo. Porque una vez que se ya a Japeru lleva, alguna vez se la llena de familia fuera, entonces, venga, tú ves, ya esa cara hizo el signo del sacramento. Alguno ve ya eso peisa, adelante, fuerza, ya. Otro ve ya eso que pea benedida y una familia fuera. Sejarú, abuelo, abuela, etcétera, algunos. No me da paya, algunos pesan, etcétera, etcétera. No llegar a escuela, jogapure. Otro gato pesa, vaya esa casuga. Pero mira ya, hoy quema vicio, hoy quema, hoy ya leí me escuela, etcétera, etcétera. ¡Oh, no, ya! No hay caima, ni vaya, poda. Ya, iba y te iba y le situación. Así es entonces yo que fuera ya mañana, ya esa. Porque PMPDCO, ABBT, intercesora demasiado grande. A la jera vamos a oír, va esa jera, María Auxiliadora. O sea que ustedes tienen que ser verdaderos auxiliadores. Vea la sacramento, yeshana, PMP, chacala, fuera, chacala, familia, ¿por qué? Porque hay que ser auxiliadores. Eso quiere decir una advocación que nosotros le damos a nuestra madre. Una de las tantas advocaciones que le damos a nuestra madre es justamente de aquella que intercede por nosotros. La ñandecico siempre ha llevado esa caña de peñandera pena, hagan lo que Jesús les diga. Peñandecico siempre ñande semembu, será en la familia, el papá. A veces, queridos hermanos, nos hace falta muchas palabras. Ahí con la ñañe entonces la ñande familia cuera hoy copona, ayer, sino que sobre todo por el testimonio, La vez pasada estaba hablando yo con un profesor, como de campaña lleva, pero con Paraguay, etcétera, estudiar, hoy coche licenciado, esa escuela, habíamos llegado a había enamoran, para la escuela se siga, pero mendata, a la campaña, vamos a la cerube, a la cerube, la amendata hay. Pero siempre, familia tradicional. Y entonces, los que ya oír, hace hora, vamos a un día antes, lo puitaron, cenar, pesa, aquí, anda, y me ve. Al día siguiente lo pongo, y las 5 ya que estaba para día, Pepe la está subiendo la menda está más ahí, ¿no? Mo ve utasu. Va ir a ese cerue. Pues ese mitad, ya con 21 años, a la Cecica. Amo be usente donde iba en peanacola yuines va iko será ila el gente donde la amendata haise entonces la tu apuesta bebé que iba a calcular no sé la respuesta va sí mi hijo muy bien adelante mendá que esto que aquello no a ver dice una sola frase tan importante. Ani que mi hijo de causa en vos sufrir familia ajena. Miren, esa es la única frase que le dijo.
después volvemos a hacer emendado, pero anique en vos sufrí familia ajena. ¿Entendés, vaina? Imagina la famoso aranducate. Y eso es realmente un papá que auxilia al hijo, un papá que sabe enseñar y poner su hijo. La remendata, aunque entonces ella porque esa familia sea una familia feliz, porque la remendagua uno pero en vos sufrir la de vireco, en vos sufrir la de familia, en vos sufrir la familia ajena ahí, la hija y tú ande suegro, ande suegra, cuánto yarín maleta en vos sufrir, porque en vez de llevan bandido, no, pegando y coi. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos? Qué frase más grande verdaderamente y tan sabia de un papá, que justamente te enseña y te dice cómo tenés que vivir, cómo tenés que hacer. Lo importante a veces, o quinta llevé vendas ahí, listo, o sea, me da, tú dejas, tanteado, que esto, que aquello. No, nadie ve. Entre mate y mate, aquí, guasú, veo calculado, bueno, será que después problema es metado, pero a mí que hemos sufrido familia ajena. Esa frase a mí también me llegó profundamente. Y yo dije, si vos, profesor, me permitís, sepe frase pea y puruta. Justamente en mis homilías hay puruta con la gente. Hay puruta cada vez que vienen, por ejemplo, los novios, o oye prepararse en 10, o oye monguetarse en 10, la aumentarse jáginas y cuayas lleva. Entonces justamente es la misma cosa, ni que vos sufrir la familia ajena, porque asumir un compromiso, el matrix nomos, que hay siempre un camino que tenemos que hacer. Y eso es lo que hoy pedimos también al celebrar un año más de vida aquí de Milena Isabel. Porque toda vocación es una preparación para una vida. En este caso era la cuestión del matrimonio. Pero hoy en día tenemos que nosotros aplicar para cada una de las situaciones donde nosotros nos encontramos. Si por ejemplo la año bueno está calculada y purupe frase pea y a cuestiones tú vas a cuenta ira ani que vos sufrir familia ajena. Si en una veña de yara a transformar y miara paí ani que vos sufrir la mío hubo yo de hina lleva porque mi hija siga andere José porque nate porque le pita porque de una de tiempo etcétera etcétera. Ani que vos sufrir la de capilla cuera veo yerurean de alguna acción pastoral porque mi hija siga porque hay alguna celebración. Entonces, hace semana, se ha cambiado. A ver, acá uno ya de cambiar. La andena, por ejemplo, en algún servicio de tu trabajo, mejor en Bapojina. Ani que vos sufrir, el lugar pende en Bapojavejina. Eres cono de responsabilidad social. Ani que vos sufrir la de pueblo. Ani que vos sufrir la de ciudadano cuera. Ani que hemos sufrido de gente, depende de tamegua, ¿entiendes? Cada uno tiene que poner el saco a su medida, ya es ahí. Esa frase, queridos hermanos, creo que es una frase del Aranducatú, pero que le calza a todos, porque entero este año de llamo ya venían de apretucume. Ya va, pues ya calcular, ya es arbila aguatana. Queridos hermanos, y desde ahí simplemente quiero justamente tocar esta palabra de Dios, porque el Señor nos dice que todo lo que nosotros recibimos, el don de la vida, en tu caso Milena Isabel, mira un poco lo que hoy el Señor de Tecu reelegía hoy con lectura con porque hubo anillo al dedo. Ninguno de nosotros vive para sí mismo. 15 años más de coger. Pero ninguno vive para sí mismo. Nadie vive para sí mismo. Ni tampoco nadie muere para sí mismo. Mai mandó como cuando tenía 1 año de vida. Mala 1 año de vida y mandó Mai mandó a ver, me mandó a ver 1 año. Mai mandó cuando tenía 2 años de vida, 2 años de vida, 2 años de vida, 2 años de vida. A ver,
Me vio una vez existir, voy a llevar la nave de mando. Hay 2 años, pero la nave de mando, ahí va a ver. ¿Se dan cuenta? Así que van a visitar el hospital a todos los días a ver, por todas partes. Terapia intensiva, hay que humillar allá. Muchas veces, este día justamente, voy a la misa, por los moribundos, justamente. Por los que hoy van a morir, pese y la oración de los moribundos. A ver, hospital, pero es porque están en así y que nadie sabe, porque nadie muere para sí mismo. Si vivimos y si morimos, ¿morimos para quién? Para el Señor. Vea la señal de San Pablo este día en la Peña vive. Así es que, Milena, Isabel, acordate de eso. Tu vida, si vos vivís, ¿para quién vivís? Para el Señor. Pero cuando entonces ya calculan, ya mañana, ya es jamás, pico, el Señor para mí. Va a ser pico 6-4, va a peñan de yara lo hipotasia, o uta peñan de yara, aparece bebé de fantasma, de peuma tú, yo, Milena, yo, no debe. Va a aparecer veneno, debe, va a viajar, el peñamos de ipájate. Déjame tener con la sopere. De Juana, cardiólogo, de Juana. Pensante se haya, pues, güey, allá. Oye, mundo, y va a seguir la gente, va a fea. Se pico fantasma, bombero, va a llegar a ese valleterey, peñamos de pase. Bueno, entonces, Milena, atención, si vivimos, vivimos para el Señor. Y tenemos que darle un sentido, porque al morir también morimos para el Señor. Todo este tiempo de vida que nosotros tenemos es gracia de Dios. En vos a mí las celulares, en vos a mí porque le quiero mostrar a Milena. Ella debe cumplir 15 años, Milena. Y para decirte nomás cómo es nuestra vida. Ese papeñan de Yara, la sacan de en este día, ¿verdad? En este don de la vida tan importante que te regala, ¿verdad? Entonces, justamente, oye, botice, las celulares, hay coste ella, las celulares, oye, botice. Bueno, entonces, mira, Milena, esto es lo que te quería mostrar. Ya veamos, ahorita la calculadora. Ahorita 365 días tiene 1 año. ¿Y vos cuántos años cumplís? 15. 365 por 15. 5.475 días que vos estás sobre este mundo. Sobre este mundo. 5.000. Sayete. 5.475. ¿Y cuántos años vos, cuando morimos para el Señor? Vos años le han de calcular, para caer la de manota. Va la vemos capaz, te cu. Ver, la llama no hay, ve con la de mano hay. Levanten la mano los que no se van a morir. Levanten la mano. Va la vemos, la vemos. ¿Ve que lleva, vio? Bueno, 365. Voy a tener que calcular. 90, 95, 100, 105, 80, a la 80, 85, de coreano, 95, 99 años padre, era enseguida. Bueno, ya voy de la 85, la andera y cosa deja. Vas a vivir 31.025 días. Allá restacio menos 5.475, 475. Pealan de ella, ¿y cómo la cogen? En vez de 25.000 años, días antes, imagina. Cuenta regresiva. Y bueno, querido hermano, peaco la llande de coe, peaco la llande ya llande momando ágina. Si vivimos para el Señor. 15 años tiene que ser 15 años de oro. 15 años tiene que ser ese de la vida y de la gracia. Así que tenemos que aprovechar para hacer el bien. Y por eso justamente después el Señor continúa, ¿verdad? Si vivimos y morimos para el Señor, entonces queremos saber siempre qué clase de vida estamos haciendo. Porque si Cristo murió y volvió a la vida para ser Señor de los vivos y de los muertos, entonces, ¿con qué derecho? Hagamos la pregunta. ¿Con qué derecho vos? Sí, porque te digo la derecho. ¿Y con qué derecho vos le vas a juzgar a tu hermano? Hay que ver. Va en de la ne añata la nera pisandi. Va en de cota la yapola y bahía la nera pisandi. Va en de cota la remonda la nera pisandi y yapola cosa y bahía. Hoy justamente estaba hablando con una familia. Me invitó, era para un almuerzo. A ver, se va a ir, ojo, el 2 de noviembre.
Luego la cementerio y visita. Ahora esa la hora de panteón. Oh, manda paite que la hora de candelabro. Oh, manda paite que bronce cuero mía. O amá, o vendea, o ya poca vez. Pero esa, toda una serie de profanación. Imagínense, veas, era profanación. Maná o mía la ñapo, maná. ¿Entienden? Quiere decir, queridos hermanos, que nos falta mucha conversión. Nos falta mucha catequesis. Ni no anda ya respetable. Ni no entonces. Añadigo ya es que descanse en paz. A peor no ni diga tú descansando de bien paz. Ayer, hoy en día esto lo hace bien, güey. Le monta paso y cuánto le coge, güey. Pero se dan cuenta, queridos hermanos. Y entonces, por eso nos está diciendo el Señor, ¿con qué derecho nosotros queremos sentirnos como dueños de la vida de los demás? ¿Con qué derecho le queremos sacar a los demás lo que le pertenece al hermano, lo que le pertenece a la otra persona? Y ande Yara con Aveña de Moya lleva como mundo a Beari, que más San Juan Bosco, y justamente para vos que sos joven, porque Don Bosco es el padre y maestro de los jóvenes. A Don Bosco Dios nos puso en este mundo para servir a los demás. Ya repetí mí, Dios nos puso en este mundo para servir a los demás. Y justamente San Juan Bosco es el gran propulsor de la devoción ¿de quién? De María Auxiliadora de los cristianos, Don Bosco. Y él trabajó mucho con los jóvenes. Más de 1000 mitaí vivían con Don Bosco en su oratorio. 1000 mitaí de Jabaña en Garecoa. Imagínense. Como un garuano, vos estudias acá en Chile. 1000 mitaí. Se daña ni más la pese y te ve. Imagínense lo que necesita la de Mongaruano, a las 1000 personas por día. Ahí arriba a mitad no suyo. Quiere decir que tenía una garra y una fuerza tan grande Don Bosco para trabajar con los jóvenes y para ayudarles a crecer. Claro que después cuando estos chicos salían y trabajaban y se formaban, ellos eran muy agradecidos. Otra frase que decía San Juan Bosco, y espero que aprendas vos esto, Milena, Isabel. El adorno más lindo del corazón de un joven es la gratitud. Ya repetí mí, el adorno más lindo del corazón de un joven es la gratitud. ¿Por qué? Y porque justamente Don Bosco cuando le formaba, o me hizo calar trabajo y que tu hanguaya homba apo, y que tu hanguaya fuera oico, pero buenos cristianos y honrados ciudadanos. Y entonces estos mismos exalumnos después le traían la plata y le ayudaban a Don Bosco para que lo que Don Bosco hizo con ellos, él continúe haciendo con otros. ¿Entiendes? Esa es la gratitud, queridos hermanos. Así es que, Milena, Isabel, no te olvides. Vos tenés que ser muy agradecida con Dios, muy agradecida con tu vida. Y eso significa agradecer a Dios, quiere decir que a Dios le vas a ver en tus padres, en tus abuelos, en tu comunidad, en tus catequistas, en las personas que te rodean y que te quieren. ¿Entendiste? Hay que ser agradecidos. Porque si la se abuela y más ellos, ella lleva de malagradecido preso cuello. Y para la abuela, para hacer siempre en eso, de malagradecido preso cuello. O mío, va preso, va, yo agradecer también a la cárcel, no agradecer, al revés, ya se sentimos bella y paraño. Pero entonces nosotros tenemos que ser agradecidos con la vida. Agradecer a la vida a tus padres, por eso dijimos, porque son los que te aceptaron y dijeron, aquí viene una vida. Aquí viene alguien que es un regalo y es un don de Dios. Y entonces vamos a llevar adelante, vamos a hacer que crezca esta niña. ¿Qué voy a hacer? ¿De pico y podemos ir a una zeta? ¿No? ¿Cuántos hijos tiene usted? 2 hijos. ¿Él es mayor o menor? ¿Cuántos años tiene? 19 años. Bueno, muy bien, chico. 2 hijos. Qué bien. Pero vos, ¿qué estás esperando? Vos ya estás esperando una nena, lo si eres como yo la... Antes, baila, no. Otro varón. El abuelo, ¿dónde está el abuelo? Muy el abuelo. Antes, baila, no, güey. Varón, ahí, no. Ay. A mí la vemos de para ti porque si no, ni esa ni mata ni nada. Bueno, yo, abuelo, soy igual que un varón y tan de
No. Bueno, qué lindo que es entonces por eso ser agradecidos con la vida. Y por eso nosotros no podemos, dice, juzgar a cualquiera. Y termino, queridos hermanos, con esta otra reflexión que es del Evangelio. Esto sí que es hermosísimo. Hay dos parábolas aquí. Y esto es para que todos nos animemos ante las dificultades y los problemas que nosotros podemos tener. ¿Saben por qué? Porque esta es la parábola que se llama las parábolas de la misericordia. Son 3 parábolas que el Señor nos cuenta en el capítulo 15 de San Lucas. Primero lo que escuchamos, la oveja perdida. Segundo, la dracma perdida, ¿vea? Plata, dracma, lo que se te pagaba, dracma. Y luego tenemos el hijo pródigo, 3 parábolas. ¿Y cuál es el sentido principal, queridos hermanos? La oveja perdida, dice que se le perdió 1, tenía 100, se le perdió 1. 99 pero sin embargo dice que ese pastor es capaz de salir y dejar las 99 en el campo para ir a buscar a esa ovejita que se perdió. Porque el pastor podría haber dicho, a esa ovejita. Si te digo, ¿sabes? Con 99 le coge. Entonces dentro de poco le contan a 120, 130, sí, sin embargo no dice eso el pastor. ¿Qué dice? Se va, deja, es capaz de dejar a esas que están bien cuidaditas y va detrás de la que está herida, va detrás de aquella ovejita que se ha perdido. ¿Cuál es la enseñanza de Jesús, queridos hermanos, que hoy nos está indicando con esta parábola? Quiere decir, queridos hermanos, que nosotros realmente, ese uno que se pierde, es demasiado importante para Dios. Somos demasiado importantes para Dios. Opeañan de Yara es capaz de ir a buscar. Al final termina diciendo, así habrá más alegría en el cielo por un solo pecador. Opeañan de no porque nosotros ya dijimos ya que le tenemos a María Auxiliadora como patrona aquí de nuestra capilla, nosotros tenemos que auxiliar a nuestros hermanos, auxiliar a nuestra comunidad. Porque tenemos que ser auxiliadores, ir en busca de aquella persona que necesita, aquí de nuestro barrio, de aquí de Paso de Oro, y acá, como familia, esforzarnos, luchar, buscar lo mejor verdaderamente para nuestras familias. Diga, tú y la ya pesan de entonces, no podemos nosotros tener esa actitud, sino como la del buen pastor. Y lo segundo, queridos hermanos, ¿dónde está la originalidad en esta segunda parábola? Porque dice que esta mujer tenía 10 dracmas y era pedito de oro. Pero pegango mi chetereíngo la dracma, pechamente de oro. Es decir, el valor de la dracma era muy alto, ese valor. Costaba mucho el valor. Y tenía 10, y además el piso allí en Israel, las casas, no es así como tenemos nuestro piso ahora con veamos más o menos mañana, topatamos ande y allá. Donde la misa enseguida de camoico, are, yuye. ¿Saben cómo era el piso de las casas en Israel, queridos hermanos? Era como el empedrado. ¿Cuándo ya le cola empedrado fuera? ¿Cuál empedrado fuera allá? Había algo pesa cola y cuara y la arena, entonces quiere decir, así era el piso de las casas en Israel. Entonces, pero ande, es como que se te cae entre la arena o no sé, moda. Es la pesan de la de Yujuta. A mi que te con la dracma. Entonces, ¿dónde está la originalidad? Que se le pierde la dracma y comienza a barrer y a buscar hasta encontrarla. Y cuando encuentra esa dracma hace una gran fiesta. ¿Por qué? Porque Mishina Moyepe tiene ¿qué cosa? Un gran valor. Mishina Moyepe tiene un gran... Bueno, ahora apliquen, queridos hermanos. Yandeko y Catuya ebeñan de Yara no debe segunda ley hoy, según Yaguar aire ebeñan de Yara no debe va ebio se, podés decir vos. Sin embargo,
aunque somos tan pequeños ante Dios, somos casi nada ante Dios, sin embargo, esa pequeñez de la dracma tiene un gran valor. Cada uno de nosotros, queridos hermanos, tiene un gran valor ante Dios. Así es que Milena e Isabel, tenés que saber eso, que tu vida tiene un gran valor ante Dios. Y eso es lo que vos tenés que poner en práctica. Eso es lo que tenés que reconocer y saber. Diga tú, y entonces la ñañemo minia lleva. ¿De dónde acá? ¿Cómo bebena? No, aquí hay que mirar hacia adelante, levantar la cabeza y justamente caminar y decir qué podemos hacer y cómo podemos hacer. Entonces nunca vamos a salir adelante. Y eso es lo que muchas veces nos preocupa a nosotros, queridos hermanos, dentro de nuestro mismo país, ¿verdad? En nuestra educación. Muchas veces preferimos hacer cualquier virore. Pero, maná, a ver, ya ne, tiende hanguay ya y kobe ya. Hey, hanguay ya de vaya botan, vaya botan. Andende cuay, de con mañana mon el sentido de tu vida, el gran valor, ne mishina moyepe. Nadie entonces ante Dios puede decir, se contaba, nadie, porque cada uno de nosotros recibió un don enorme, un don con gran valor, pero que somos responsables de poner al servicio de nuestra comunidad. Así es que, queridos hermanos, me parece que este mensaje que hoy, aquí en nuestra comunidad, al celebrar los 15 años aquí de Milena e Isabel, nos tiene que ayudar a toditos, porque tenemos que agradecer el don de la vida. Y tenemos que recordar que el Señor nos llama con ese don y con esa cualidad tan linda a ser siempre auxiliadores de los demás. Hay que ser auxiliadores. Tenemos que pasarnos la mano como comunidad. A pesar de que comunidad lleva años siempre. Te no deña mañana, mañana. Hay que buscar el bien. Pero para eso siempre hay que sudar y empeñarse. Que así sea. Viva la Virgen María. Viva María Auxiliadora. Y viva Milena e Isabel. Y un fuerte aplauso para toda nuestra comunidad. Bueno, ya y entonces y vamos a presentar, ¿verdad? Tienen las intenciones, ¿verdad? Vamos a rezar un poco y presentar nuestras intenciones en este momento de nuestra Eucaristía. A cada intención respondemos, escucha, Señor, y ten piedad. Escucha, Señor, y ten piedad. Por nuestra Iglesia y sus pastores, el Papa León, nuestro Obispo Joaquín, presbíteros y diáconos, para que fortalecido con el Espíritu Santo, den testimonio de las grandes obras que realiza Dios por sus fieles, roguemos al Señor. Escucha, Señor, y ten piedad. Por nuestros gobernantes, para que sean constructores de una comunidad más humana, que se respeten los valores, la seguridad y que todos tengan igualdad de oportunidades para forjar un mejor porvenir, roguemos al Señor. Escucha, Señor, y ten piedad. Por los pobres, enfermos y abandonados y excluidos de la sociedad, puedan gozar de la presencia consoladora y maternal de María y se dejen acompañar por ella con confianza amorosa, roguemos al Señor. Escucha, Señor, y ten piedad. Que la diócesis de San Lorenzo pueda realizar la misión en comunión y participación alimentada por la palabra de Dios y la Eucaristía, roguemos al Señor. Escucha, Señor, y ten piedad. Por todos nosotros, para que sirvamos con rectitud de corazón y podamos misionar con la esperanza de Dios en ambientes más necesitados, roguemos al Señor. Escucha, Señor, y ten piedad. Por la paz del mundo, roguemos al Señor. Escucha, Señor, y ten piedad. Vamos a pedir también por el eterno descanso de Leonardo Pérez, que hoy tendría que estar cumpliendo años y también está cumpliendo años ya en el cielo.
Y al mismo tiempo agradecemos por los 15 años de Milena Isabel. Todo esto te lo presentamos por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Vamos a sentarnos y presentar las ofrendas. Se presenta al altar canasta de víveres. Que estas ofrendas sean un gesto de amor y compasión hacia nuestros hermanos más vulnerables. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Nos ponemos de pie en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia. Recemos a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Te ofrecemos, Señor, este sacrificio de alabanza por los dones recibidos y te rogamos que dirijamos a la gloria de tu nombre lo que sin mérito nuestro hoy nos concedes al celebrar los 15 años de Milena Isabel. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Demos Señor. gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Aunque no necesitas nuestra alabanza, tú inspiras en nosotros que te demos gracias, para que las bendiciones que te ofrecemos nos ayuden en el camino de la salvación por Cristo, Señor nuestro. Por eso, cantamos a una sola voz. Caray, guasuete, marangatú, leña de yara, ne marangatú, guayete, ne marangatú, Opa, mayar, Lukal, Vagabond, Mehude, Luisaka. Opa, Llenero, Puraje, Bueno, Penderera, Peumañera. Opa, Rubire, Llenero, Puraje. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo:
Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Unyan de Yara Jesucristo, hermano Jahwe, Nuero Piare, Novelle Vulcan, Unyan de Yara, Romombe, Unyan de Yara Jesucristo, hermano Jahwe, Nuero Piare, Novelle Vulcan, Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con nuestro cura párroco, con los catequistas, agente pastoral y todos los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, hoy que bendigas especialmente a tu hija Milena Isabel, que te agradece un año más de vida, sus 15 años. También te pedimos, Señor, que te acuerdes de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de tu resurrección. Especialmente rezamos hoy por Leonardo Pérez y por cada uno de nosotros que celebramos hoy esta liturgia. Te pedimos que tengas misericordia con María, la Virgen Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. San Juan Bosco, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora con mucha fe y con mucha confianza decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, vamos a decir todos juntos, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos un abrazo de paz. Jesucristo, tu pañan de Yara o besará.
Yanyande Yara Obeshara Ebe Aba Angai Pahara Uwi Ore Mopu Awa. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Hermanos, el que comulga con Jesús, comulga con María y los hermanos. Acerquémonos con gozo a recibir el alimento de vida eterna. Para los que no pudieron acercarse a la comunión sacramentalmente, vamos a rezar en silencio. Comunión espiritual. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma.
pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si te hubiera recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Amén. Muy bien, entonces vamos a escuchar. Hay algunas indicaciones de la comunidad. Están a la venta las boletas de la hamburgueseada que organiza el Consejo Pastoral para el sostenimiento de la capilla, con un costo de 2 por 10.000. La actividad se llevará a cabo el sábado 15 de noviembre a las 15 horas. Aceptamos donaciones para los ingredientes. También están a la venta las boletas del sorteo de fin de año de la parroquia San Pedro Apóstol, con un costo de 25.000 guaraníes, con 30 fabulosos premios. El sorteo se realizará el 21 de diciembre al término de la Santa Misa de las 7 horas. Muy bien, entonces yo les agradezco esta linda oportunidad de celebrar con ustedes la Eucaristía, nuestra fe, seguir creciendo con este mensaje tan lindo que nos deja siempre el Señor, ¿verdad? Y yo, ustedes saben que yo soy muy, muy devoto de María Auxiliadora. Yo nací en Concepción del Paraguay, norteño. Iba a Paraguay ahora ayer, concesionero, no hay pare, revoluina. Bueno, y entonces fíjense, queridos hermanos, que justamente mi parroquia salesiana se llama María Auxiliadora. O sea que se debe formar en los patios salesianos, Don Bosco justamente, y al mismo tiempo la parroquia María Auxiliadora. Y María Auxiliadora siempre se llenó de alguna manera. También no hace mucho, en el 2018, fui párroco ahí del santuario arquidiocesano, que está ahí cerca del puerto, Don Bosco y Humaitá, ahí en Asunción. También tuve una linda oportunidad de estar ahí al frente de esta hermosísima comunidad dedicada a la advocación de María Auxiliadora. A Pepe siempre oí ya Jabe Yayu. A ver más cómo dice que con María Auxiliadora de paso de oro y Moisés. Porque hoy otro María Auxiliadora y voy con la otra María Auxiliadora. 29 de agosto. Van a octubre, noviembre, bueno, a la comunidad. Ay, cuando, año chistoso tengo ese. Bueno, y aquí entonces, queridos hermanos, a mí pensé que la venderó, la venderán acá. Hacia acá todavía veme, añamos invítame. Y ande Yarañe, nuestro primer canal de televisión que tenemos, los católicos, entonces hace 3 años y medio que está funcionando, 3 años y medio. Y bajo la advocación de ¿quién? De María Auxiliadora. Así que un fuerte aplauso a María Auxiliadora. 3 años. Bueno. Pesaba la vender vaina, vende por una vaina. ¿Te parece andero va, señora? Esa vaina. Vende por una vaina. O lo que querés salir ahí, ¿verdad? Bueno. ¿Y cómo nosotros mantenemos esto? Primero, con la gente que nos ayuda con los auspicios, como siempre. Hay que vivir de alguna manera para mantener. Después la televisión, pero con la ayuda de la gente, gracias. Segundo, a través de los padrinos. Así que eso ustedes también, y ese nosotros no pedimos así, tanto remeana, sino que cada uno puede dar aquello que puede y se hace padrino de Ñande Yarañé para sostener la evangelización. Vemos por a mí la os llama con la Ñande Yarañé. Vemos por a mí la vende, pues hay que hacerla todos los días Andrés esa. Hoy algunos de esa ya, o mire y no esa, o pedir carrera vaqueta ya me está muy bien. Mire y hace, o 3 años y medio mañana, bueno. Prácticamente todito aquí ya conocen que Ñande Yarañé existe, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Ñande Yarañé está el canal nuestro, 24 horas de evangelización. Pues yo sé que no en todas partes hay cable, ¿verdad? Cable Tigo y cable Copaco 472 y cable Tigo canal 25. Pero por eso estamos también en NPI, Telefuturo, La Tele y Unicanal. Pero queremos entrar en todos los otros canales también. Pero vean, ya que de plata, ya de Ikea. Así es que, ustedes si me quieren dar,
$2.500 por mes. Vaya lo vemos capaz de hasta que venga por su wea se ina guau. Ven rico a tira venga a ver. Bueno, así es que nosotros por eso la tercera manera, miren un poco allá, traemos con a mí se le alcancía, ¿no? Vean el benmenejero donde estamos ahí de este 15 años. Ah, pues está tallero que venden 10 con va a beber. ¿Por qué? Y porque justamente es la forma como nosotros, queridos hermanos, así también podemos mantener nuestro canal. Y agradecemos a Dios. María Auxiliadora y poderosa, llévanme. Porque, y ustedes antes que saben más que yo, ¿verdad? Porque gracias a la protección de nuestra Madre, nosotros seguimos también con nuestra evangelización. Y ojalá que siempre podamos más, ¿verdad? Siempre se pueda evangelizar más. Y ahora cada vez más estamos trabajando en redes. Está la televisión de Cacupé, está la televisión de Ciudad del Este, está también la televisión de Radio Cáritas. Y entonces todito nos estamos uniendo para poder seguir evangelizando y llegar a todo el país. Bueno, así es que todos después tienen que colaborar y tienen que ayudar para que Ñande Yarañe pueda seguir así ofreciendo este lindo servicio para la comunidad. Amén. Amén. Bueno, vamos entonces a ponernos ahora de pie y vamos a hacer nuestra oración final en que agradecemos todos los beneficios, especialmente hoy, al rezar por nuestra hermanita, ¿verdad? Milena Isabel. Oración final. Dios y Padre nuestro, que nos entregaste como alimento espiritual este sacramento de la salvación de tu Hijo, que hemos ofrecido en acción de gracias por Milena Isabel, por sus 15 años, danos fortaleza y alegría para que podamos servirte con mayor fervor y alcanzar nuevos beneficios por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y viva Cristo. ¡Viva! Y viva María Auxiliadora. ¡Viva! Y viva la quinceañera. ¡Viva! Un fuerte aplauso para Milena Isabel. Hermanos, volvamos a nuestros hogares, fortalecidos por el mensaje recibido, y seamos servidores alegres, solidarios en nuestro ambiente. Yajacuevo ñanderogape, yaguerajap, aguap. Junto a ti, María, como un niño quiero estar. Quiero